Hola, hola amigos, ¿cómo están? A su nuevo podcast Viajando Ligero, nuestro segundo capítulo. Qué emocionante, qué emocionante. ¿De qué se va a tratar hoy? Platícanos. Es sobre las satisfacciones con experiencia y valor ficticio. Así que, venga, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ya lo dijo Carla. Gracias por estar en este capítulo número 2 de Viajando Ligero. Estamos muy a gusto por la respuesta que hemos tenido en estos días, desde que sacamos el primero. La verdad ha sido algo increíble. Nada, pues aquí con más contenido, seguimos con cosas nuevas. Emocionados. Emocionados. Por favor, repítenos de qué se trata el día de hoy. Estamos muy emocionados en este nuevo capítulo. Pues sí, nosotros en esta ocasión queremos hablar sobre las satisfacciones, ¿no? Que nos producen ciertas cosas y las que no. Y las que son momentáneas o, bueno, efímeras y las que pueden sobresalir. Y una cosa muy específica que tiene que ver con el valor de las cosas. ¿Qué le damos? Más bien que nos dan, ¿no? Bueno, también que le damos a las cosas y que nos dan a nosotros. Que pueden ser a veces valores reales o a veces pueden ser valores ficticios. Sí. ¿No? Sí. Pero es que es muy amplio lo que queremos hablar, pero creo que pues estamos aquí para desarrollarlo. Vas, ¿no? Échale. Para echarle ahí la chorcha. Pues nada, o sea, creo que estamos primero, ¿no? Muy acostumbrados como a vivir siempre como con estas satisfacciones, ¿no? Como que la satisfacción, ¿no? Comenzando por ese punto, pues, siempre es súper importante en nuestras vidas, ¿no? O sea, todas las personas siempre vamos a necesitar que exista la satisfacción porque es algo que nos llena, nos nutre, ¿no? Como que de repente es así de, me salió bien esto. No, y tú, o sea, a lo mejor podrás hacer algo, luego nos saboteamos, eso sí, es muy obvio, ¿no? Que decimos, pero era chiquito, pero lo pudo haber hecho cualquiera. Pero no, o sea, en realidad es que hay satisfacciones que sí es como, órale, ¿no? Sí. O sea, se siente bien. Pues de entrada yo creo que la satisfacción tiene que ver con haber logrado cumplir un deseo, ¿no? Sí. Esa satisfacción siempre es positiva. Así lo quiero pensar, o sea, la satisfacción se siente de manera positiva, aunque a veces, ahorita que lo estoy como desmembrando un poco, a veces bueno, yo no, pero hay gente que le da satisfacción que a una persona le vaya mal, ¿no? También ojo con eso, o sea, a veces la gente le da gusto que a alguien que a lo mejor que le tiene cierta envidia le vaya mal, pero a final de cuentas... O le vaya bien. O le vaya bien, pero esa satisfacción tiene que ver justamente con ese apaciguamiento del deseo que uno tiene ante las cosas. Y esos placeres, porque hay satisfacciones pues que te las da hasta tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, hay placeres que son como inmediatas, ¿no? O sea, hace poquito platicaba como con Javier como estos placeres inmediatos que nos da la comida, ¿no? O sea, la comida, por ejemplo, a mí... O sea, por favor. O sea, creo que la comida para mí es como un placer inmediato, pero que me da una satisfacción que digo, órale. Claro. Órale, güey. O sea, la neta siento que comerte como un helado, una hamburguesa y como cosas así, porque es lo que más me mama. Pero... Pero siento que hay satisfacciones inmediatas como lo es para mí, en este caso, comer. ¿No? Que digo como, órale, no puede ser posible que me esté comiendo una rebanada de pizza y esté entrando al placer más profundo de mi vida, ¿no? Y así puede pasar, por ejemplo, yo contigo lo veo muy cañón en la música o en los libros, ¿no? O sea, a mí sí me gusta leer y todo, y hay muchas cosas en las que me clavo así de que, no, es que ve, Javier, o sea, ve lo que acaba de decir tal autor, ¿no? Pero yo siento que contigo, o he encontrado como contigo, esa sensación de placer y de satisfacción que tú le das a la literatura y a la música. ¿O qué piensas de eso? Pues sí. ¿O estoy mal? Estás tocando dos temas como importantes. O sea, de alguna manera creo que sí es... Ahorita, así como lo planteas, sí hay satisfacciones que son a largo plazo, duraderas
y hay satisfacciones que son inmediatas, pero hay unas que justamente nacen de estos pequeños placeres de la vida, ¿no? Como es leer un libro, escuchar música, que son ciertos placeres que de alguna manera, pues, te generan cierto, pues sí, satisfacción, ¿no? Inmediata. En el momento. Pero hay otras satisfacciones que surgen a veces de lo negativo. Sí. ¿No? Como por ejemplo, el hecho, a veces los trastornos, por ejemplo, alimenticios surgen de esa necesidad de cubrir algo, a lo mejor como alguna cuestión como emocional, como con la comida, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Y que cubres ese hueco, es como si agarraras un puñito de tierra de acá de la satisfacción y lo taparas el huequito que uh-huh. tienes en el corazón, ¿no? Como el vacío. Exacto, entonces ese tipo de satisfacciones yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, en pandemia, uh-huh. que pues de alguna manera, no sé, o sea, yo me clavé mucho en comprar cosas, ¿no? Compraba un montón de cosas en Amazon, un montón. Sí. Pero era, a veces, yo creo que sí pasé como por un momento como de, pues no sé si llamarlo depresivo, pero sí en algún momento estaba muy clavado como en el encierro y cosas así. ¿Qué querías llenar? Y de alguna manera satisfacías ese vacío, a lo mejor social, porque obviamente te limitabas a socializar físicamente con la gente, uh-huh. como con el hecho de comprar esas cosas que surgían, nuevamente regreso al punto, del deseo, uh-huh. ¿no? Del deseo de sentirte bien, más no de tener las cosas. Uh-huh. Y llenarlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque pasaba, o sea, a mí me pasaba y me sigue pasando y me va a pasar toda la vida. Como con estos antojos que de repente no me doy cuenta que son ansiedad, ¿no? Y ahora ya lo descubrí, ¿no? Y ahora puedo decir, híjole, es que esto, la otra vez me pasó algo que hasta le dije a Javier, no sé si te acuerdas, dije, ay, me voy a pedir una malteada, ¿no? Sí. Estaba sí. viendo una película, ni me acuerdo de qué, y yo nada más, pues no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces dije, me voy a pedir una malteada. Pasó media hora en lo que yo buscaba una malteada, y en esa media hora me di cuenta que solo era ansiedad. O sea, de verdad, o sea, no, ni siquiera era como una satisfacción que necesitaba, más bien era como un deseo de calmar esas ganas de... Pues sí, más bien de como de apaciguar eso que estaba sintiendo, ¿no? Pero sí, creo, y voy a como a ese punto, ¿no? En que hay satisfacciones inmediatas que pues obviamente nos producen placer, y hay satisfacciones que son inmediatas, pero que a largo plazo, pues no, o sea, pueden pasar muchísimas cosas buenas, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí. El proyecto. Exacto. O sea, justamente ahorita tocas un tema que justamente es el que queremos desarrollar. Uh-huh. Que es hablar justamente de estas satisfacciones que vale la pena esperar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te lo digo así, a veces, no sé, tomando el tema a lo mejor de esto, de las satisfacciones duraderas, ¿no? Y de las satisfacciones efímeras, a veces uno, hablando específicamente en la cuestión económica, okay. Por ejemplo, dices, yo tengo a lo mejor deseos así enormes de conocer Bali, ¿no? Por ejemplo. O regresar a Londres, o no, yo qué sé. Pero sabes que esa surge del deseo de estar en otro lugar, o el deseo de estar en un lugar en el que ya estuviste, ¿no? Uh-huh. Aparece el deseo. Después surge justamente el cómo voy a lograr esto, ¿no? Sí. Pero en este camino a lo mejor del ahorro, que estoy ahorrando para irme y cosas así, de repente aparecen estas cositas que dices, híjole, es que esa cosa me la quiero comprar, ¿no? Ajá. Entonces le das más prioridad a comprarte estas cosas que de alguna manera satisfacen ese deseo inmediato, que a lo mejor esos 5 o 10 mil pesos que te compraste, que usaste para comprarte esto, podrías haberlos guardado para que te compres tu boleto, por ejemplo, de avión. Claro. ¿No? Sí, que trascienda. Exacto. Esa es la parte complicada de satisfacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si lo abordamos en cuestiones del proyecto, siento
que el proyecto es algo que es una satisfacción que sí trasciende. O sea, por ejemplo, yo disfruto mucho este momento, ¿no? Porque es cuando grabamos, es cuando hacemos todas estas conexiones, ¿no? Es cuando platicamos, ¿no? Tomamos la chelita y todo esto bien a gusto. Pero también siento que es una satisfacción que trasciende porque no necesariamente nos vamos a quedar en esto, ¿sabes? O sea, no necesariamente vamos a estar todo el tiempo así, normal. Más bien, siento que empieza a cambiar la manera en cómo, pues, justo, ¿no? Comenzamos a diluir estas expectativas de lo que pensamos a veces, ¿no? Y eso está padre. O sea, yo siento que cuando una emoción por algo trasciende, cuando ya es una satisfacción que te va a llevar a cosas, ¿no? Increíbles, es cuando vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos ahorita nosotros en los viajes, ¿no? Nosotros queremos viajar y sabemos que pues tenemos que ahorrar para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero justo en este camino, entre que lo deseas y lo cumples, aparecen un montón de deseos, ¿no? El deseo de comprarme esto, el deseo de tener esto. Ocurren muchos deseos o muchas ganas de satisfacer otras cosas. Necesidades. Que son efímeras. Sí, que al final y mira, también hay mucha gente ¿no? Que también cree, o también, y es muy válido, ¿no? Como confiar en que, ¿sabes qué? Pues yo vivo mi presente, ¿no? Y si hoy se me antoja comprarme esto, me lo compro, porque yo no sé si el día de mañana se puede hacer, ¿no? Y hay mucha gente que vive esperando a que pasen las cosas, ¿no? Claro. O sea, también son dos vertientes, ¿no? Y también como que ni una es peor que la otra, ni nada, pero más bien creo que estas satisfacciones que valen la pena, o que nosotros creemos y que le damos un valor, ¿no? Vale la pena realmente, ¿no? O sea, esto de decir, órale, pues voy a tener que ahorrar en esto y para ahorrar para mi boleto o para ahorrar para irme a otro lugar o, ¿sabes? Hacer como ese tipo de cosas. Creo que sí son como satisfacciones que de verdad valen la pena. Claro, sí, porque aparte inclusive yo creo que dentro de estas satisfacciones a largo plazo sí, existe algo que justamente yo lo defino como la experiencia del momento. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, tú dices, ok, no sé, por ejemplo, a mí me pasó apenas, ¿no? Que quiero comprarme algo, ¿no? Que es una capturadora, pues. Pero la veo y digo, es que la quiero, no es que la necesite, más bien es como el deseo de tenerla, ¿no? Y aparte porque te sirve para tu trabajo. Pues sí, de alguna manera. Sí, no. Porque de alguna manera con lo que tengo funciona, ¿no? Pero a veces digo, es que con esto las cosas serían más fáciles. Pero a veces digo, es que esto o sea, lo que cuesta, o sea, podría gastármelo en el hospedaje de una semana en Europa, por ejemplo, ¿no? Yo que tuve la experiencia de hacerlo. O sea, de decir, con esto me compro, me pago esto, mi hostal. Entonces, justamente, ahí viene esta parte que yo al menos experimenté, hablando específicamente de los viajes, la experiencia que uno se trae. Es algo que a veces las cosas que tú compras no te las da. Sí, tienes razón. Cubre el deseo, más no te deja la experiencia de algo. Sí, que no te quedas... Y tiene que ver mucho también, creo, con los recuerdos. O sea, creo que, ¿no? Y a lo mejor es un cliché, pero recordar es como volver a vivir ese momento, esa experiencia. Decir, órale, ¿no? Estuve en tal lugar. Apenas a mí me pasó. Ahora Javier y yo viajamos a Baja California y conocimos un lugar que para nosotros era de ensueño, ¿no? O sea, nosotros lo veíamos y decíamos, órale, ¿no? Balandra, mi amor. Eso existe, ¿no? Y la neta es que como que tu mente empieza a trabajar de una manera en la que dices, sí, tiene que ser así o tiene que ser mejor de lo que mis ojos están viendo en un video, ¿no? Pero cuando llegas al lugar, ¿no? Y cuando te plantas en ese lugar y dices, estoy aquí, ¿no? Estoy en este lugar que tanto deseaba desde hace un rato y que me está trayendo esa satisfacción momentánea, pero es trascendental, porque un viaje es trascendental, ¿no? Te cambia la manera en cómo ves, pues, la vida, en cómo ves las experiencias de viaje, no son las mismas. Antes yo las vivía como muy banales, o sea, puedo decir que antes yo viajaba y yo decía, está padre, ¿no? Viajaba mucho con mi familia, como a los mismos lugares, casi siempre, y me la pasaba padre, pero yo decía, y aparte le llamaban la vacación,
¿no? O sea, como que la familia siempre es de, vámonos de vacaciones, ¿no? Porque es cuando el momento que tienes tiempo para viajar y es vacaciones. Entonces, viajar es otra cosa distinta, ¿no? Y es algo que aprendí contigo y he estado aprendiendo un poco, como que sí es trascendental, es esa satisfacción me da algo que no me da irme de vacación, ¿sabes? Claro. No es lo mismo, o sea, sí, ¿no? Irte de viaje sí es como, cambia todo en tu vida, cambia la manera en cómo ves la vida misma, ¿no? Y eso está chido, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor otra satisfacción como a largo plazo, por ejemplo, puede ser la cuestión de la lectura. Ah, sí. Yo lo he vivido, o sea, y creo que tú también, que cuando de repente te clavas tanto en algún tema, uh-huh. O sea, no es como que leo este libro y ahora este y este y este, y digo que no está mal, o sea, a final de cuentas sí, la lectura es muy buena para todos, pero cuando realmente te dedicas a leer como de un tema en específico, empiezan a surgir ciertos cambios en tu vida. Es inevitable porque ya la lectura se vuelve parte de ti y en ese momento te modificas y ahí está la experiencia adquirida a partir de una lectura. Sí. Pero obviamente no es como, ok, ahorita te voy, por poner un ejemplo porque lo viví, no es como de, bueno, ahorita te leo a Kant y ya mañana te explico lo que es la crítica de la razón pura, ¿no? No, o sea, necesitas un montonal de tiempo para entenderlo. Y para eso, y obviamente viene lo que es la paciencia, ¿no? O sea, la paciencia de decir, tengo que dedicarle mucho tiempo a esto para que en su momento yo lo pueda disfrutar como debe de disfrutarse. Sí. No, y es que aparte muchas veces las cosas, y yo así lo veo, que muchas cosas que... muchos deseos o satisfacciones que valen la pena, pues necesitan de su tiempo y por algo, ¿sabes? O sea, por algo necesitan de ese tiempo. Por ejemplo, lo veo en los viajes. Me acuerdo mucho que platicaba contigo respecto a viajar a Europa, ¿no? Ajá. Y que tú me decías, bueno, ¿viajamos a Europa o nos vamos mejor a Asia? ¿No? Como un poquito más así. Y me decías, es que creo que es importante que tú te cultives, ¿no? O sea, como que las personas se cultiven para poder ir a lugares en los que pueden entender, ¿sabes? Y claro. A mí, por ejemplo, me hace mucha falta cultivarme aún como de lecturas y de muchísimas más cosas para poder ir, por ejemplo, a una iglesia o no sé, por llamarlo así, un edificio o algo en el que yo tengo que conocer un poquito más sobre eso, ¿no? Y que yo el día de mañana diga, órale, ¿no? O sea, esto estoy aprendiendo de tal lugar o aprendí durante tanto tiempo leyendo o tal y llegas a un lugar y ya sabes, ¿no? Ya sabes más o menos que o sea, tienes ya como referencias de por qué el lugar es así o, claro. ¿Sabes? Y si solamente llegas a un lugar sin conocer, no es la misma experiencia. Pero, entonces, pero eso tiene que ver justamente con el tiempo que dedicas a las cosas y la paciencia para lograrlo, ¿no? Sí. Que ahí obviamente indiscutiblemente se mete la palabra disciplina. Sí. ¿No? Que es súper necesaria para poder como lograr estas satisfacciones duraderas. Sí, y por esto no estamos diciendo como que, ay, las satisfacciones efímeras no importan. No, claro que importan. O sea, es importante que tengamos satisfacciones momentáneas porque son las que nos hacen sentir vivos, las que nos hacen despertar y decir... Pero es como la cerveza, todo con medida, nada con exceso. Ajá, ¿no? A veces sí, todo. Uno si vive... Salud por eso. Salud. Si uno se la pasa viviendo solo de satisfacciones a corto plazo, nunca hay tiempo para las de largo plazo. Porque sí, no. Estás cubriendo solo esas faltas que uno tiene. Sí. Por ejemplo, ahorita que dices eso, me hace pensar, por ejemplo, tú que te dedicaste un buen rato a la natación, ¿tú crees que el hacer deporte es una manera de generar una satisfacción duradera? Sí. ¿Por? Porque, por ejemplo, yo sé, y eso pues lo he visto muchísima gente, que es muy difícil volverte como crear un hábito para un deporte. Sé que es muy difícil, ¿no? Y lo comprobé. Es muy difícil crear un hábito para hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando yo entré a nadar, y esto es una cosa que pues a lo mejor muy poca gente lo sabe, pero yo estuve nadando durante mucho tiempo y creé un hábito. O sea, yo solita,
¿no? Era como de, ok, de lunes a viernes o de lunes a domingo tengo que ir a nadar. Pero imagino 3 horas al que día. tuviste que sacrificar un montón de cosas. Sacrifiqué muchas cosas. Sacrifiqué amigos, sacrifiqué fiestas, sacrifiqué... Incluso en esa etapa yo iba en la prepa. Hasta horas de sueño, yo creo. Hasta horas de sueño, sí. Pero yo en esa etapa iba en la prepa, creo que es algo que nunca te he contado, pero iba en la prepa y yo no tenía muchos amigos en la prepa por la misma cuestión, porque me dediqué mucho tiempo a estar como... Es que el agua a mí híjole, es mi pasión, ¿no? Ajá. Entonces, creo que sí, dediqué tanto tiempo como a nadar, que sí se vuelve un hábito, pero también se vuelve trascendente en un punto, ¿no? Llega un punto en el que dices, híjole, esto va a pasar, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que cuando iba a nadar, de repente pues me dijeron como, oye, vámonos de competencia, ¿no? A nadar a mar abierto. Órale. Y yo como que, híjole, ni estaba en mis planes, para empezar, y ni creía yo que era yo lo suficientemente buena para hacerlo, ¿no? Y obviamente te entra un chingo de miedo porque pues pinche mar abierto, no sabes ni qué va a haber, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en que a mí me dijeron, ¿vas a nadar en mar abierto? Fue en el momento en el que yo dije, esto está trascendiendo. Esta satisfacción no está quedándose solamente en ahorita está pasando, sino que esto trascendió. O sea, el hecho de que yo misma creara un hábito y que fuera constante, me está dando la posibilidad de irme a nadar de esta manera, ¿no? Y créanme, o sea, ha sido de las cosas que nunca voy a olvidar en la vida. O sea, fue un viaje que me cambió la vida. O sea, porque el hecho de tú exponerte a aguas abiertas y de exponerte a ti mismo, o sea, es como... enfrentas todo, neta. O sea, enfrentas tus peores miedos, porque es como... Aparte, o sea, déjenme decirles, ¿no? Que cuando entras al agua, pues tú crees que vas a ver pececitos, ¿no? O sea, sí, como que dices, pues ¿no? Traes los gogles, ves pececitos, ves, ¿no? Que la mantarraya pasando y no es nada. Pues todo lo ves oscuro, porque sí, pues obviamente los animales están, pues, ¿no? Metros más abajo. Y entonces no ves nada. Y entonces estás entre que el sol y que el pinche que te quema la espalda y que no ves nada, ¿no? Entonces, de repente sí se vuelve como una cuestión muy personal, ¿no? Como de decir, órale, no mames que hice esto, ¿no? Y ya, ¿no? Pasa, obviamente pasa la emoción, pasa, ¿no? Trasciende. Pero sí es algo que a lo mejor yo ya dejé de hacer, ¿no? Y que obviamente me gustaría retomar, pero lo dejé de hacer. Pero que sí digo, esto me llevó a este lugar. Claro, pero te costó su tiempo. Te costó su tiempo. Y fue como, de alguna manera, decir, no voy a ir a tales cosas. O sea, exacto, sacrificar ciertas cosas que en su momento quizá dices, puta, me perdí de esta fiesta, me perdí de estas cosas, pero a final de cuentas todo fue en pro a algo mucho más grande. Sí. Pero, bueno, ahorita, eso hablamos como de las cosas que trascienden. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas crees que podrían ser satisfacciones efímeras? Ay, así, y yo así de que mi lista. Es que hay un montón. Soy listas, ¿eh? Soy la señora listas de ahorita, últimamente. Lady listas. Pero, voy a mencionarte unas que escribí por aquí, ¿no? Okay. Y que pues pueden darnos como más apertura. Pero en las efímeras encuentro como comprar cosas que no necesitas y comprar cosas que crees que necesitas. La segunda está, o sea, sí, porque justamente está como en estas falsas creencias. Es que dices, yo necesito esto y justamente es como lo decía al principio. Sí, o sea, ¿cómo lo sabes? O sea, es como decir... O sea, creo que necesito esto por esto, ¿no? Justificas ese deseo, le das como argumentos a estas ganas de comprarlo para validar ese deseo y decir sí. Sí, lo necesito. Es como autoengañarte, ¿no? Decir, esto lo necesito por esto y por esto. Claro, porque por esto y por esto y por esto, porque sin esto no hago esto y tampoco podría hacer esto. Ajá. Y entonces todo ese cumplimiento del deseo surge a partir de todas las carencias que tienes. No, que tendrás, porque ni siquiera las tienes, porque es que si no lo tengo, todo esto no va a pasar. Sí, todo lo que planeaste no va a pasar. Y que seguramente si no lo compras, no van a pasar. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, el autor de La vida minimal, Pedro Campos.
una otra vez escuché que decía, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? De cosas que crees que necesitas. Voy a poner una repisa en mi cuarto, ¿no? Okay. Entonces, como voy a poner una repisa en mi cuarto, necesito de un taladro para ponerla. Y si no tengo el taladro, pues no la puedo poner. Y entonces tu cabeza empieza, no, pues es que me tengo que comprar un taladro para poner la repisa, ¿no? Y tú dices, güey, no, o sea, tranquilo, puedes ir a pedírselo a tu vecino, puedes ir a pedírselo a alguien que tenga un taladro o que se dedique a eso. ¿Sabes qué? Voy a necesitar un rato con tu taladro solo para poner repisa, vas y devuelves el taladro, ¿no? O sea, necesariamente no siempre tienes por qué, tener las cosas. Las puedes pedir. Pero pensamos que las necesitamos. Sí, exacto. ¿No? Bueno. A ver, ¿qué otra? Otra. Esta nos puede traer un poquito de ahí. Pero es como acumular, ¿no? Okay. Acumular libros, discos, revistas, juguetes, etcétera, ¿no? Y yo lo pongo aquí porque creo que yo muchas veces lo he dicho a Javi, ¿no? Javi le encanta comprar libros, pero yo lo único que le digo es, ok, compra un libro, pero cuando ya hayas terminado de leer no los acumules, o sea, no los enfiles, porque pues, lo único que hacen es, primero, ocuparte espacio. Segundo, no te dejan intranquilo porque pues tienes muchísimas cosas que leer y no las acabas. Sí, de alguna manera se queda como esa sensación de decir, tengo tanto por leer. Y no he hecho nada. Y no acabo. O no acabo, ajá. Y pues nunca vas a acabar porque tienes ahí la fila. Y yo no digo que esté mal, o sea, creo que todas las personas, también las que son coleccionistas, pues también obviamente que si coleccionan revistas, si coleccionan juguetes, ¿no? O cosas así, pues obviamente que es muy válido, ¿no? Pero lo que yo digo es, ok, si vas a acumular, acumula, pero mientras neta lo ocupes. Por ejemplo, hablamos de los discos, ¿no? Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho o sea, como lo dijo Carla, o sea, me gusta mucho comprar libros, pero a veces muchas de esas compras surgen de la necesidad de decir, quiero tenerlo, ¿no? Porque ahí viene lo de la justificación, ¿no? Justificar este deseo de compra, ¿no? Decir, es que seguramente ya no va a estar, se va a acabar el libro, seguramente al rato va a subir, no lo voy a encontrar a este mismo precio, ahorita está en descuento, ¿no? Todas esas justificaciones para comprarlo. Pero a veces justamente pasa esto, que a veces puedo comprar muchos libros, pero tengo una fila de 70, 100 libros esperando para que pueda leer esos, ¿no? Y a veces si los compro es como, ya los compré, los leo, pero se sigue postergando la lista, ¿no? Sí. Y en cuanto a coleccionismo, pues sí, no sé si diga coleccionismo, bueno, colecciono coleccionistas. Cosas. Colecciono cosas, y las cosas que colecciono son justamente discos. Es lo que el otro día platicaba con Carla, ¿no? O sea, mientras estábamos platicando un poquito este tema del valor ficticio y el valor que vale la pena y de las satisfacciones, hablaba justamente de que a veces uno puede invertir más dinero en cosas de colección que en otras cosas que podrían a lo mejor generar una experiencia o una satisfacción a largo plazo, ¿no? O sea, no es lo mismo que dices, bueno, me compro este disco que cuesta 100 pesos. Dices, ok. Sí. Son 100 pesos. Tampoco te vas a quedar sin comer. Derrochando dinero. Exacto. Pero... O cuando te vuelves codo, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, si vas a comprarte un LP, ¿no? Que cuesta 1,500 pesos, 2,000 pesos, dices, ok, o sea, aquí sí, creo que con esos 1,500, 2,000 pesos podría pagar una noche de hotel en algún lugar del mundo, ¿no? O sea, claro. Obviamente, o sea, yo hablo de viajes porque a veces eso también, yo hablo específicamente como de mi prioridad, ¿no? A largo plazo, de estas cosas que creo que me pueden generar una satisfacción a largo plazo, como son los viajes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es justamente cuando yo le decía, bueno, tienes razón, ¿no? A veces uno, sus ganas de coleccionar cosas o esta necesidad de seguir haciendo crecer su colección de cosas, a veces rebasa como esa situación de decir, esto basta, o sea, relájate, hay cosas que probablemente valgan más la pena, solo por el hecho de decir, ya lo tengo. Y ya lo está aquí conmigo. Ya está aquí conmigo y está aquí guardadito. Ajá, justo eso, ¿no? Que no le das ninguna utilidad. Esa es la única cosa que yo pongo como en la mesa, ¿no? Como, ok, si vas a comprar algo, pues de mínimo dale utilidad. O sea, no la tengas como... O sea, vuelvo a repetir,
como que respeto mucho como coleccionistas que hacen estas cosas, pero también, no sé, como que me pongo a pensar cuánto derrocha de dinero no hay ahí, ¿no? Claro. Y en vez de gastarlo como para ti, ¿no? O sea, como que digo, bueno, cada quien. Pero eso es mi manera de pensar. Y por ejemplo, ahorita que dices eso, me haces pensar en algo. Específicamente en el consumir cosas. Yo creo que eso también es una satisfacción efímera. Ok. En el consumir cosas por aparentar. Sí. Y pueden ser comidas, pueden ser redes sociales, pueden ser materiales audiovisuales. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que en algún momento llegaba a ver cosas, películas, que no me gustaban, pero era de alguna manera para decir, ok, o sea, ya la vi. Yo ya la vi y estoy hablando de Lars von Trier y cosas así, ¿no? Entonces decías, güey, pues si no te gusta, pues no te gusta y ya, güey, ¿no? Y ahí obviamente hay una pérdida de tiempo. De tiempo, dinero, esfuerzo y ganas. Exacto. O por ejemplo, no sé, las redes sociales. Sí. Eres parte de una red solo por consumirla y te da un valor falso, ¿no? Porque sí, dices, una apariencia. O escuchar cierto tipo de música que no te gusta, pero dicen, es que él escucha esto, ¿no? Sí. Y te da un valor que ficticio. No... Ficticio. Y no es un valor que de alguna manera te agregue a ti, sino que estás creyendo que esto te va a dar un valor ante los demás. Ante los demás. Y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, como que ahorita que lo mencionas, esto de comprar solo para compartir en redes. Exacto. Pues también, ¿no? Es como una manera en la que los seres humanos, no sé, como que últimamente nos hacemos, no sé, nos sentimos bien en el hecho en el que la otra gente diga, órale, ¿no? Está comiendo tal lugar o está haciendo tal cosa y no sé, muchas de esas cosas, ¿no? Y siempre como que lo he pensado así, muchas de esas cosas no son reales e incluso, ¿no? Como que puedes crearte una historia de la persona, ¿no? De, él está súper feliz, pero a lo mejor y no, a lo mejor se fue por un helado porque está deprimido, no porque necesariamente esté feliz. Sí, ¿no? Y por eso subió su imagen de un helado, ¿no? O sea, no está mal, no está mal de repente cubrir estas necesidades y te generen esta satisfacción instantánea. Ajá. Pero no hacerse adictos a estas microdosis. Sí, y no sentirnos... Y eso, ¿no? Más bien como no sentir que esto nos valida ante los otros. Sí, exacto. ¿No? Yo creo que, no sé, quiero pensar que a lo mejor para evitar este tipo de cosas, siempre es necesario tener un propósito, trabajar la disciplina y ser muy pacientes. Ajá. O sea, siento que la paciencia de alguna manera te permite aspirar a cosas mucho más grandes y decir, no hay necesidad de la prisa, no tengo la necesidad de sentirme presionado y saber discernir, ¿no? Entre esto sé que lo quiero, pero sé que mañana no va a ser lo mismo que siento ahora que lo tengo, ¿no? Sí. Por ejemplo, tener algo, por ejemplo, si tu idea es como tener un coche, ¿no? Porque cubre muchas necesidades de tu vida y todo. Decir, bueno, pues prefiero mejor ahorrar para comprarme mi coche en vez de estar gastándome este dinero en las pedas del fin de semana, ¿no? Sí. O sea, por decir cosas, nada más. Ajá, sí, nada más por pensarlo. Nada por pensar, ¿no? Quizá a alguien le esté pasando. Quizá a alguien le esté pasando algo similar, ¿no? O sea, a nosotros no. Pero eso, o sea, creo que debe de existir un propósito y comprometerse. Y paciencia. Y mucha paciencia. Sí, y todo llega, o sea, todo llega para el que sabe hacerlo bien. Claro, y para el que no está presionado diciendo, es que cuándo, y es que cuándo va a llegar, y es que cuándo, y es que no, simplemente trabaja en ello, hay que trabajar, hay que estar constantes en lo que uno busca, porque de antemano sabe que la recompensa entonces va a ser mucho más grande que simplemente cubrir un deseo del momento. Sí, claro. Bueno, y justo para esto, ¿no? Como que nosotros empezamos a pensar como algunas acciones o posibles estrategias para que hacer lo que más queremos, ¿no? Para no autosabotearnos. Algunos, llamémosle consejos, estrategias, ideas, hacks, no sé. Algunos jales. Pero sí, a ver. ¿Cuál es el primero? ¿Qué tal construir habilidades y círculos sociales que te aporten valor a tu vida? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que siempre juntarte con personas que le agreguen valor a tu vida siempre va a ser bueno. Y siempre ayuda a crecer. Claro, sí. O sea, porque de alguna manera
estás en un círculo que siempre está en pro y siempre está creciendo, pues de alguna manera eso se pega y no te quedas nunca pues estancado, ¿no? Sí, sí, y de sí. alguna manera siempre piensas en crecer y en estar siempre con estas personas que de alguna manera te motivan. Sí, y también esto, no tener miedo a conocer gente nueva. Exacto. Porque siempre creo que nos da un poquito de miedo conocer a otras personas, o porque son mejores, o porque tal, pero siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno rodearnos de gente que aporte. Claro. Pensaba en esto. A ver. Hace poquito alguien me lo dijo y es como, atraes lo que eres. Así, literal, sí. Atraes lo que eres, no eres lo que atraes, no, atraes lo que eres, ¿no? Entonces, así que lo que haces y lo que dices, inevitablemente, pues obviamente se va a sumar a tu vida y se va a transformar en tu realidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, si tú eres una persona tal, pues obviamente que tú vas a traer cosas chidas a tu vida, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Sí, de alguna manera, sí, tiene que ver con las experiencias, o sea, creo que el hecho de juntarte o estar rodeado de cosas positivas, claro, trae satisfacciones largas y positivas. Ajá. También como cambiar estos pensamientos de ansiedad, ¿no? Sí. O sea, porque muchas veces por la ansiedad, por el tiempo que nos carcome, que las cosas no lleguen en su momento, pues somos seres que pues, nos volvemos muy ansiosos, ¿no? Entonces como que también, pues, cambiar esta ondita. También esto, evitar pensar que es demasiado tarde para cumplir un sueño, para cambiar de carrera, para cambiar de relación, ¿no? Para cambiar de hábitos. Nunca es tarde. O sea, neta, nunca es tarde para hacer algo, ni para trabajar, ni para estudiar, ni para... No. Otra vez escuché una noticia, ni me acuerdo dónde, de un viejito que está estudiando inglés. Así, y yo dije, órale, ¿no? 90 años el señor. Wow. Me quedé muy sorprendida porque dije, claro, nunca es tarde para cambiar algo de tu vida. Sí, ¿no? Porque eso a veces se puede convertir en un autosabotaje, ¿no? Sí. Y obviamente ahí dices, bueno, pues mejor me quedo aquí y no le echo ganas y aquí estoy. Ajá, aquí estoy chido. Sí. Otra podría ser aprender a esperar, ¿no? Dale el tiempo al tiempo. Qué fuerte. O sea, sí, a veces, no sé, a veces nos sentimos o muy chicos o muy grandes, ¿no? Y a veces queremos que las cosas lleguen, pero nada, o sea, hay que relajarnos, todo en su momento. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Reconocer, eso es muy importante, reconocer tus miedos y averiguar formas para enfrentarlos, ¿no? O sea, claro. No sé, incluso ir o sea, nosotros no somos terapeutas ni nada, ¿no? Pero el hecho de ir como un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea que te pueda ayudar, o incluso leer, ¿no? Pues es que justamente a veces no, las mejores experiencias a veces uno se las pierde porque cree porque le da miedo atreverse a hacer ese tipo de cosas. A mí me pasó así rápido. Cuando me fui de viaje, me tuve que ir solo, ¿no? En alguna parte de mi viaje estuve solo y a mí me daba miedo, pero a fin de cuentas me trajo una de las mejores experiencias de mi vida. Haber viajado solo y haberme enfrentado a muchas cosas. Solo. Y estuve a nada de no hacerlo, ¿no? Sí, y bueno... En buena hora. También recomiendo mucho escuchar sus pensamientos. Okay. Creo que a veces no, como que siempre evadimos los pensamientos, ¿no? Como que, o sea, me imagino mucho como una Carla aquí, un demonio, y una Carla aquí, un angelito como diciendo cosas, ¿no? Y muchas veces no enfrentamos los pensamientos porque nos da miedo enfrentarlos, porque decimos, ay, es que yo no puedo pensar esto. Claro que puedes pensar eso y claro que puedes cambiar como esa cuestión, ¿no? Que piensas y pues nada, dale para adelante, enfrentarlo. También otra que me encanta y que últimamente la he estado haciendo, que ya llevo un rato desde la pandemia haciéndola, es escribir. Eso es muy bueno. Escriban, o sea, de verdad escribir. Es una manera de darte cuenta de en qué estás mal. Y a veces hasta da miedo, ¿eh? Sí. A mí me daba mucho miedo escribir mis emociones negativas, mucho. O sea, por ejemplo, si en algún momento yo me sentía con alguna emoción frustrante, no sé, mala hacia una persona o hacia alguna situación, me daba mucho miedo escribirla. Así como que, uy, no, tú eres perfecta y tú solo las cosas chidas. Y no, la neta es que enfrentarte a esa situación de escribirlo es como de, libera. Claro. Y ayuda. No, y aparte te ayuda a ver justamente esta parte de decir... En esto no estoy bien y estoy cubriéndolo o estoy satisfaciéndolo con este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y ahí a veces viene lo de las compras compulsivas, todo este tipo de cosas sí.
que solo, como repetía, vienen solo a cubrir ciertas áreas a generar satisfacciones, pero momentáneas. Sí, y bueno, por último pensábamos como cambiar la perspectiva y preguntarte. Claro. ¿No? ¿Para qué? No por qué, sino ¿para qué me está pasando esto, no? Como que el hecho de hacerte estas preguntas constantes, de decir, órale, me pasó esto, pero esto... Hace poquito, y eso es algo que me pone muy sensible y muy así, pero me pasó algo como que tuve una entrevista con una persona que admiro con todo mi ser, y yo decía, güey, mira, si me quedo o no me quedo en la chamba, pues ya, o sea, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero cuando pues me dieron como esta noticia de que no había sido la seleccionada, pues al principio me dio como, ¿no? Como un momento de, ay, no vales nada, ¿no? Es una basura, cosas así. Pero después me cambié la perspectiva y dije, ¿para qué me está pasando esto, no? Y justo muchas cosas así que te pasan son para enfrentarte a, pues sí, a decir, güey, lo hiciste. Claro. O sea... ¿Qué más querías? O sea, lo hiciste, ¿no? Lo lograste, con eso tienes, ¿no? Entonces, no sé, eso está padre. Sí, pues sí, o sea, digo, para empezar a cerrar un poco, yo creo que sí es necesario, pues, como lo decía Carla, ¿no? O sea, hacer un como pequeño, como examen interno, ya sea a partir de la escritura o empezar a cuestionarse lo que uno siente y a veces cree que necesita. Y decir, ¿sabes qué? A veces hay cosas que me desvían de lo que quiero lograr, ¿no? Sí. O sea, también ahí obviamente requerimos de tener como un objetivo y decir, es que yo quiero lograr esto, ¿no? Y requiere de esto y de esto y de esto, que si ahorita me compro esto, dedico mi tiempo a estas cosas o cosas así, cada vez me van a alejar y no van a hacer que yo cumpla este objetivo, ¿no? Que está en el futuro, ¿no? Dentro de tantos meses, tantos años. Uh-huh. Entonces, creo que lo más importante es saber discernir entre este tipo de cosas y lo que decías, darle, pues sí, importancia a lo que realmente le da un valor real a mi vida, ¿no? Sí. Y creo que también, o sea, como justo, ¿no? También como para cerrar, creo que confiar y creer en nuestro talento, en nuestra creatividad, en lo que somos, ¿no? Y en lo que buscamos lograr. Y en lo que buscamos porque a veces lograr. Uno cree que lo que quiere lograr no sí. es... No. Y muchas veces somos los primeros en autosabotear nuestros deseos y nuestros sueños, ¿no? Y mucha gente a lo mejor está al lado así diciéndote, sí puedes, lo vas a lograr y todo, pero pues si tú no haces nada, pues nadie va a ir como contra esa corriente. Sí, claro. Entonces creo que más bien para poder como diferenciar entre estas satisfacciones efímeras y duraderas, las dos son válidas. O sea, más bien creo que los dos creemos que son válidas, pero en su medida las efímeras. Claro. Y es importante enfocarnos, es importante tener como una prioridad hacia algo, ¿no? Y saber que se puede lograr con, pues sí, de por sí, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, pero también con estas ganas, ¿no? Con decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Exacto. Y no sé, ¿qué más? Pues yo creo que ya llegamos al final del capítulo del día de hoy. La verdad sí, o sea, como se los comentamos en el primero, y si no lo saben, vayan a ver el primer capítulo de Creatividad Congelada. Creo que es un aprendizaje mutuo, así como probablemente ustedes que nos escuchan, nos ven, van a aprender muchas cosas de lo que decimos. Nosotros también créanos que estamos aprendiendo mucho de nosotros mismos al momento de sentarnos y exponer todo esto o todas estas dudas, todas estas inquietudes que tenemos en nuestras cabezas. Y nada, esperemos que les haya gustado. Sí, y pues nada, recuerden que nos pueden escuchar desde Spotify y nos pueden ver desde YouTube o las dos. O si quieren ver las dos, pues ahí estamos en las dos. Pero estamos en Facebook y en Spotify como Viajando Ligero. Y en YouTube como Viajando Ligero Oficial. No, perdón. Viajando Ligero Podcast. Viajando Ligero Podcast. Y en Instagram como V-Ligero-F. Exacto. ¿Y qué más? Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a la distancia, un beso, un apretón de mano. Beso y pues saluda a todos. Saludcita. Y que no toma. Bye.